el estudio de Samuel. Ya vamos por pasadita la mitad de segunda de Samuel. Y yo estaba con la duda si íbamos a poder terminar este año, pero sí lo vamos a terminar. Y hoy vamos a ver el capítulo 15 y 16. Vamos a ir de dos en dos tratando de... Y como es narrativa, fluye. Y así logramos terminar segunda de Samuel este año. Excelente. Y antes de seguir, vamos a recapitular dónde nos quedamos en la historia. Y recordemos que en el capítulo anterior vimos que al final David se reconcilia con Absalón. ¿Por qué se reconcilian? ¿Qué había pasado entre ellos? Es una historia dramática que incómoda fue de compartir porque fue tremendo. El hijo mayor de David, Amnón, violó a la hermana Tamar, y Absalón es el hermano de madre y padre de Tamar. Entonces él estaba muy ofendido y al final él se venga porque David no hace nada, solo se enojó, dice la Biblia, se enojó. Ok, pero se enojó y qué más, ¿verdad? Pero Amnón siguió como que sin nada. Entonces Absalón, y no lo estoy diciendo por justificación, porque hay otras formas de hacer justicia que tomar la justicia en manos propias, pero Absalón tomó justicia en manos propias, mató a su hermano Amnón en venganza de la violación de Tamar, y eso separó a David de Absalón, no lo quería ver. Pasaron años sin verse y al final Joab, el general, los reconcilió y ahí nos quedamos. Entonces uno diría aquí, bueno, David se reconcilió con Absalón, pues no se puede traer de la muerte a Amnón, podemos superarlo. Y yo definitivamente creo en la restauración, creo en la reconciliación, creo en el perdón. Eso la Biblia lo habla, pero hay que hacerlo de fondo, porque si solo se queda superficial, si solo como, tapemos el sol con un dedo, el sol se va a quitar porque tapamos el sol con un dedo. Sigue, el problema sigue, y vamos a ver que esta reconciliación entre David y Absalón no fue de fondo, sino solo superficial, y eso va a causar que el problema continúe y se complique aún más, y eso es lo que vamos a ver en este capítulo. Se pudo haber hecho, pero ¿cómo se puede hacer esa reconciliación? Hijo, te pido perdón porque yo no debía haber tapado a Amnón, lo que hizo, estuvo mal. Y o sea, se busca la justicia de Dios. Si no hay justicia, la injusticia corrompe y pervierte. Y eso fue lo que estuvo pasando en esa relación entre David y Absalón. Eso lo tenemos que tener conscientes porque de verdad, muchas veces tenemos la tentación de tapar el sol con un dedo, de obviar lo obvio, de hacer caso omiso y de no confrontar, y por no confrontar, por la pena de no confrontar, se queda la enfermedad ahí. ¿Ustedes saben qué pasa? O sea, eso tal vez lo van a entender una figura más fácil de hacerlo gráfico. El cáncer, solo voy a quitar un pedacito, solo voy a poner una curita encima. ¿Qué pasa? Se riega, solo le quité un pedacito, pero se hace más grande, se complica y al final termina destruyendo. Y esto va a ser lo que va a pasar con la relación entre David y Absalón. Supuestamente se habían reconciliado, pero no se sanó el problema subyacente, entonces se va a quedar ahí. Y ya, comenzó la reconciliación de forma como pausada, que fue peor, porque David dijo, está bueno que regrese Absalón a Jerusalén, pero no lo voy a ver. Entonces Absalón al final dijo, pasó 2 años sin ver a su papá, estando en Jerusalén. Pero esto está peor que estar en el exilio, por lo menos en el exilio sabía que estaba separado, pero aquí estoy y no estoy. Y quedó ese malestar, ¿verdad? Hasta que al fin Joab los reúne, se abrazan, se reconcilian, pero no fue de fondo. Entonces, ¿qué pasó? Y eso es lo que vamos a ver en estos próximos, no solo 2 capítulos, otros 4 capítulos. Todavía va a seguir la historia con Absalón en la próxima clase. Vamos a seguir viendo, pero vamos a ver cómo se va complicando acá. Vamos al capítulo 15, versículo 1, y vamos a ver que después de la reconciliación, ¿qué pasó?
¿Qué pasó con Absalón? Pues ellos estaban viendo con situaciones familiares, supuestamente ya estaban reconciliados, pero lo que pasó con Absalón, estamos leyendo aquí en el versículo 1, dice, y aconteció después de esto, ¿después de qué? De la reconciliación, que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Nosotros, si no entendemos el contexto bíblico, nos vamos a confundir porque vamos a decir, pero ¿y qué tiene de malo que tenga carros? Yo tengo mi carro, ¿verdad? ¿Qué me sirve de transporte? Tal vez un juguetito, tal vez los hombres son compañeros, son amigos. ¿Qué tiene de malo tener amigos y carros? Pero no se está refiriendo a eso. Cuando en la Biblia leemos carros y caballos, le hace armamento, ejército. Y 50 hombres es un ejército. Entonces lo que él estaba haciendo era que se estaba armando. ¿Y para qué uno se arma? ¿Que se va a defender o para atacar? O sea, él estaba haciendo, Absalón comenzó a hacer un mini ejército de él. No era de Jerusalén, no era para proteger el reino de David, su padre. Él estaba haciendo un mini ejército personal. Esto debió ser una alarma para el padre, pero el padre, aquí es donde vemos a David. Nosotros amamos a David, ¿sí o no? ¿Verdad? Lo amamos, ¿verdad? Porque es increíble, pero de repente le vemos unas fallas tan grandes. Eso es lo que es tal vez tan admirable de David. Lo vemos en su humanidad completa, en su completa bondad, en su completa desastre, ¿verdad? Los contrastes se manifiestan en él de una forma tan clara. Entonces aquí vemos a Absalón supuestamente reconciliándose con su padre, pero está haciendo un ejército personal. Eso tenía que haber sido una alarma para David. ¿Y qué hizo David? Lo dejó pasar. Ay, ahí está mi hijo. Él era el que seguía en la línea de herencia del trono, él es el que seguía. Entonces, ok, se está haciendo un mini ejército. Podríamos darle el beneficio de la duda, tal vez. Pero antes de que sigamos con la narrativa de Samuel, quiero que veamos por qué era tan malo que él estuviera comprando o haciéndose de carros y caballos y de un mini ejército. Y en Deuteronomio 17, ahí en la segunda parte de Deuteronomio 17, habla de las leyes que Dios da acerca del rey. Y entre otras dice, no se haga de muchas riquezas, no tenga muchas mujeres. Pero miren lo que dice el versículo 16, dice, pero el rey no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, porque en Egipto es que se entrenaban los caballos que eran usados para la guerra, que eran usados por los reyes. Pero en el día de hoy, ¿cómo leeríamos esto? El rey de Israel no aumentará para sí su fuerza armada, ¿sí? Okay, eso es lo que estamos leyendo en el día de hoy cuando estamos hablando de caballos. Porque en la guerra, en esos tiempos, el ejército que tuviera caballos tenía gran ventaja comparativa con los otros ejércitos. Imagínense, ustedes van a pelear soldado con soldado, cara a cara, y uno está subido en un caballo y ustedes están a pie. Adivinen quién va a ganar, ¿verdad? Es fácil, el del caballo va a ganar. Y no solo eso, sino que también los caballos servían para jalar a los carros. Y los carros no eran carros de transporte, eran carros de guerra. Y que atropellaban, que venía el carro que le servía de escudo y mataba fácilmente a los que estaban caminando. Entonces, a eso se refiere la Biblia cuando leemos carros y caballos, es el armamento de guerra que tenía ventaja comparativa a un ejército que lo tuviera y no. Entonces, Dios aquí está diciendo, mi rey de Israel no va a tener carros, pero si eso es lo que nos ayuda, no, porque, vamos a leer en el Salmo ahorita. Salmo 20 dice,
Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. ¿Dónde está puesta la confianza de Dios? ¿En la victoria? En Dios, no está en su armamento, no está en su ventaja comparativa de un ejército contra el otro. ¿Okay? Entonces, por eso Dios le dice a su rey, a sus reyes, no compren muchos caballos, no se enfoquen, no tengan su confianza de su victoria en el armamento. Y muchas veces, en muchas ocasiones en la Biblia lo dice, 10 vencerán a 100, 100 vencerán a 1000, etcétera. Que no es la fuerza militar ni el número, sino que es el poder de Dios que está detrás de su pueblo. Entonces, esto es lo que ahorita está contrastando con Absalón, está haciéndose de un ejército, pero ¿por qué? Y ese no fue, y digamos que todavía le podríamos dar el beneficio de la duda, pues puede ser que no sea tan malo, simplemente tenía su mini ejército para defender a su padre, digámoslo, pero aquí en los siguientes versículos vamos a ver que no era así, porque que el plan de Absalón era completamente diferente. Y aquí tengo también que explicarles otra situación que es cultural, que si la leemos solo así no la vamos a entender, tenemos que entender cómo funcionaba en ese tiempo las cosas. Y les voy a hablar de lo que es el juez en la puerta de la ciudad. Cuando la Biblia habla de que había un juez o que el rey estaba en la puerta de la ciudad, se refiere a que había una persona que iba a dirimir los conflictos del pueblo. El pueblo tenía un pueblito ahí cerquita de Jerusalén y estaban dos vecinos que yo tengo la razón, no que yo tengo la razón. No llegaban a ningún acuerdo. Entonces, bueno, tenemos que buscar a alguien que nos ayude a dirimir este conflicto, porque entre nosotros no podemos, ¿ok? Entonces, vamos al juez. Ahora, ¿dónde estaba el juez? Los jueces se ponían en la puerta de las ciudades principales. Y en este caso es Jerusalén. Entonces, cuando ustedes lean, estaba el juez en la puerta de la ciudad, o vamos a ir a la puerta de la ciudad, muchas veces era para buscar al juez, y a veces quien juzgaba no solo eran jueces, gente que sabía la ley, sino que el mismo rey servía de juez. Cuando él podía, cuando tenía el tiempo, él iba a la puerta de la ciudad y ahí la gente lo buscaba. Por favor, rey, tenemos este conflicto, ayúdenos a arreglarlo. ¿Quién tiene la razón? Usted conoce la ley. Porque otra cosa que no mencioné de la ley de Dios con respecto a los reyes de Israel es que ellos tenían que escribir con su puño y letra la Torá, que la Torá es las leyes de Dios. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ellos lo tienen que escribir con su puño. Y la Biblia dice, no solo tienen que escribir una vez, sino que lo tienen que leer todos los días. Antes de dormirse, póngase a leer. Lo que usted escribió, léalo. Entonces, ellos lo tenían fresco. Entonces, ellos conocían la ley, tenían que conocerla. Entonces, como que si nuestro presidente antes de dormirse leyera todos los días la Constitución, ¿verdad? Exacto, y las demás leyes. Bueno, pues de eso era el mandamiento para el rey. Entonces aquí vamos a leer que David también era como de estos reyes que se iba a la puerta y juzgaba. Pero miren lo que hace Absalón. Miren lo que está haciendo Absalón. En el versículo 2 dice, se levantaba Absalón de mañana, le hace más temprano que ningún otro, ¿verdad? Y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y entonces llegaba, se los voy a leer completo, dice, y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Les preguntaba haciendo conversación antes de que llegaran a la puerta. Los captaba antes de que llegaran con el juez, porque la gente llegaba justamente en la mañana, llegaban a presentar sus casos, pero antes de que llegaran a la puerta, ay, ¿de dónde son? ¿verdad? Y hacerles conversación. Pero miren cómo sigue la conversación de él. Él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, porque pero ¿por qué te trae aquí? Es que mire, mi vecino o mi primo, lo que fuera, se quejaban, ¿verdad? Entonces decía, tu siervo es de una de las tribus, dice, mira, tus palabras son buenas y justas. Permítame.
mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Ay, mira, tienes un buen caso, pero no hay nadie que te preste atención. Yo sí, yo estoy acá, ¿verdad? Él se estaba metiendo en medio y el rey estaba a veces y a veces no, porque era rey. O sea, no solo tenía que juzgar, no era juez, solo juez. A veces sí, a veces no, pero él aprovechaba esos vacíos de que el rey no estuviera ahí o no estuviera tan temprano para poder decir, yo sí estoy acá. El rey está muy ocupado, él no te puede atender, pero yo sí estoy acá. Qué sutil, ¿verdad? Qué astuto el Absalón. Y sigamos leyendo. Dice, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le decía, ¿quién me pusiera por juez en la tierra? Yo les haría justicia. Imagínense, o sea, el rey tal vez no va a hacer lo que tú quieres, yo sí. Y miren lo que dice después, dice, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. O sea, su tarea era interceptar a las personas con juicio y meterles esta cizaña para que no confiaran en el rey, sino que comenzaran a confiar en él. Dice, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel, porque él sí es bueno, él sí me atiende, él sí me entiende. Él sí va a hacer lo que yo quiero. ¿Y por cuánto tiempo hizo esto? 4 años estuvo haciendo eso. ¿Qué estaba haciendo? Estaba socavando la autoridad de su padre. Estaba así, pequeñas dosis diciendo, yo sí sería un buen juez, yo sí sería un buen rey. David no. Los jueces tampoco. Entonces, ese era el plan pero eso ya requiere, no solo es como una vez lo hice, eso ya era un plan maquiavélico con un fin. ¿Cuál era este fin? Y eso es lo que vamos a ver. ¿Cuál era el plan de Absalón? Pero vamos a ver que comienza como con una excusa, le llega al papá a contar una historia dramática para tener su permiso de ir a Hebrón de una forma oficial, porque él se va a jalar gente. Entonces dice, ay, padre, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Ay, hijo, has hecho un voto a Jehová, qué lindo eres tú. Estoy burlándome porque era mentira, o sea, era todo un plan, ¿verdad? Pero el papá, ay, hiciste un voto a Jehová, pero mi hijo, qué lindo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue el voto? Dice que había hecho. Es que yo prometí que si Jehová me hiciera volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Ah, dijo David, pero qué cosa más linda, mi hijo. Por supuesto que puedes ir a Hebrón. Le estaba preguntando a Hebrón. Absalón ya era grande, no era como que tenía que pedirle permiso a su papá que puedo ir a Hebrón, pero él, porque iba a ir de forma oficial. Él, vamos a ver más adelante, se va a llevar a 200 hombres de Jerusalén a esta celebración, donde iba a ser un sacrificio. Entonces, si se va a llevar a 200 personas, quiere decir que ahí sí le tienen que pedir permiso al rey. Como que, ¿qué está pasando? 200 personas, ¿a dónde se las lleva? ¿Qué está pasando acá? Entonces, él hizo todo ese show para obtener el permiso oficial de David. Entonces, ay, ¿vas a hacer eso? Por supuesto, llévate a quien quieras. Y el rey aceptó, ¿verdad? Ve en paz, le dijo. Ahora, ¿cuál era realmente el plan? Veamos, ok, eso fue la fachada que dio Absalón. ¿Cuál era la realidad detrás de todo este drama? Y Hebrón, ¿por qué Hebrón? Porque en Hebrón fue donde fue ungido por primera vez David. Antes de ser rey de Israel, de todas las tribus de Israel, David fue solo rey de Judá y su capital fue en Hebrón. Ahí estuvo, si no recuerdo mal, 7 años y después ya se fue a Jerusalén y ya fue nombrado rey de todo Israel, pero antes rey de Judá y fue su capital en Hebrón. Entonces era estratégico. Absalón escogió Hebrón por esa razón. Y está más o menos cerca de Jerusalén. Entonces, ¿qué dijo Absalón al rey?
permíteme llevar a esta gente a hacer esto, y fueron. Ok, ahora veamos qué sigue diciendo el versículo 10. ¿Qué era realmente su intención? Y dice, entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cuál era el plan de él? Usurpar el trono del Padre. Ese era el plan de él. Y no era hacer un voto a Dios ni nada. Ahora, aquí vamos a ver que habían testigos, pero había gente que lo apoyaba porque él se había hecho de gente amigable a él por estos 4 años. Pero también tenemos que ver que muchos amaban a David, entonces era difícil que Absalón hiciera esta jugada. Fue difícil. Y vamos a ver que 200 invitados que supuestamente invitó para hacer esta ceremonia de dedicación a Dios, que no era sino que usurpación del trono. Estos 200, miren lo que dice en el versículo 11, dice, fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él. Pero miren lo que dice al final, dice, los cuales iban en su sencillez sin saber nada, o sea que ellos incautos. Ellos fueron y simplemente vamos a esta ceremonia del voto de Absalón en ignorancia, pero eran 200 líderes. Pero esto lo hizo estratégicamente Absalón porque dijo, cuando la gente mire que 200 líderes de Jerusalén están conmigo, aunque ellos no sepan nada, ¿verdad? Da la apariencia que lo están respaldando, aunque ellos están así como, ¿qué está pasando? Los 200 estaban así, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces 200 están ahí, ¿verdad? Líderes reconocidos. Entonces eso fue una movida estratégica de Absalón. Entonces cuando sonó el shofar, ellos dijeron, ups, ¿qué está pasando acá? Vieron a 200 líderes, están apoyando a Absalón. Puede ser que algunos sí, pero la mayoría no saben ni qué estaban haciendo ahí. Pero había uno, y este es el versículo 12, que sí sabía lo que estaba haciendo y estaba apoyando a Absalón. Y dice, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David. Él era el principal consejero de David. ¿Y por qué estaba con Absalón? Dice, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. O sea, miraban, el principal consejero de David está con Absalón y están otros 200 personas, hombres, líderes que lo están apoyando. Fue una situación de imagen, pero también, ¿por qué estaba Ahitofel del lado de Absalón? Y aquí tenemos que, solo lo voy a comentar así brevemente para que nos ubiquemos en el contexto histórico, ¿verdad? De esta historia y por qué Ahitofel traicionó a David. Y les voy a dar más detalles después, pero Ahitofel, ya lo hemos mencionado en las clases anteriores, él era el abuelo de Betsabé, siendo el consejero, y David, ese sí fue el súper error, o sea, el error garrafal que cometió David, que lo hemos visto en las clases anteriores, que le gustó Betsabé y de repente mándenla a llamar, y quién es ella, y le dijeron, primero, ella es casada, pues, y no casada con cualquiera, es casada con uno de tus 30 soldados más cercanos. Urías se llamaba el esposo, ¿ok? Y el papá de Betsabé también era de los 30. Ok, ahí está ya está metiéndose en graves problemas, David. Entonces, el esposo y el papá de Betsabé, de esta niña que le gustó, ¿verdad? Esta mujer que le gustó, eran de los soldados principales, de la guardia principal de David. Y si no fuera suficiente, el abuelo de Betsabé era el consejero principal. O sea que David, cuando le dijeron quién era, es esposa de Urías, hijo de no sé quién, no me recuerdo el nombre del papá, y nieta de Ahitofel. Él conocía a toda la familia y cerca de él. Y él que dijo, no me importa, me gustó ella y yo la quiero, y la mandó a llamar. Y después quedó embarazada. Después
manda a matar con engaño al esposo porque estaba embarazada. Entonces, cuando, ay, se murió, qué pena. Entonces, ahorita la hago a mi esposa, vamos a tener un hijo. Ok, no entro en todos los detalles, pero que ese fue el drama. Ahora, imagínense a Aitofel, el consejero, él se enteró después de todo. ¡Qué traición más grande! Fue en contra también de Aitofel. Ahora, lo que yo me pregunto, ¿por qué Aitofel siguió de consejero a David después de esto, verdad? Porque fue una gran traición. Ahora, digamos que en el óptimo caso, porque hubo un arrepentimiento, vimos que David se arrepintió de todo esto y Dios lo perdonó, aunque murió el bebé, y hubieron consecuencias. De hecho, Absalón, lo que estamos leyendo ahorita, es consecuencia de eso. Okay, entonces, hubo consecuencias del pecado de David con Betsabé, pero David sí tuvo una reconciliación con Dios, se tiró en arrepentimiento, hubo un cambio, pero no hubo esa sanidad con la gente, sino es simplemente, ya sané con Dios, con la gente, ni quiero tocar el tema. Siguieron como que sin nada, y eso no puede ser, porque si uno no trata las cosas, se quedan ahí debajo y corrompen, y eso fue lo que pasó con Aitofel, lo vamos a ver. Ahorita, cuando vio que Absalón quería sublevarse, él se unió a la causa. ¿Por qué? Porque todavía en el corazón de Aitofel había resentimiento. Y vamos a ver lo que va a causar ese resentimiento, a lo que lo va a llevar a hacer Aitofel y también Absalón. Entonces, Aitofel, por resentimiento de lo que David había hecho con su nieta, entonces se unió a la rebelión de Absalón. Y entonces se comenzó a hacer esto en Hebrón, esta sublevación, y la gente se está uniendo a esta rebelión. Y en eso, pues, le advierten a David lo que está pasando. Y dice, un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces, David, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Él es el rey, él tenía el ejército, es cierto, Absalón tenía un mini ejército, 50 hombres, y esta gente que se le está uniendo, pero ¿qué va a hacer? Ahora, esto lo que vemos, paso seguido, guerra civil, el hijo contra el padre. Veamos qué decisión tomó David. Dice, David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos. Y esto no lo tenemos que tomar como a la que cobarde. David, era el guerrero que se levantó de niño en contra del gigante Goliat. O sea, el problema de él no era como, ¡ay, qué miedo! Le tengo miedo a Absalón. Él era mucho más poderoso. La gente tenía 600 hombres guerreros a su par, fieles, que habían estado en las buenas y en las malas, en el desierto, eran mercenarios casi, ¿verdad? Su ejército, él llevaba las de ganar, David, pero ¿por qué él dijo levantaos y huyamos? Dice, porque no podemos escapar delante de Absalón, daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros, y aquí está la clave, y hiera la ciudad a filo de espada. Él dijo, yo no quiero una guerra civil, porque aquí va a ser derramada mucha sangre que yo no quiero, es innecesario, yo no quiero que el pueblo sufra, no quiero que la ciudad sufra. Entonces no lo estaba haciendo por él, sino que, hasta tal vez puede ser consideración a Absalón, porque Absalón, él va a terminar mal. O sea, él sabía, David llevaba las de ganar, pero él no quería esa guerra civil y no quería que sangre se derramara en la ciudad, su pueblo. Él, pensando en su pueblo, él dijo, salgámonos, vámonos de acá para evitar esto. Y eso es muy admirable que ha tomado de verdad David esa decisión. Él ya lo confronto, se acabó aquí la historia. Dijo, no, prefiero irme y que él venga y que el Señor se encargue de poner las cosas en orden, que esta guerra civil que va a dañar a tanta gente y va a morir mucha gente. Bueno, ¿y quiénes se quedaron aliados? Al final de este capítulo y aún el próximo vamos a ver quiénes fueron los que se aliaron con David. La Biblia dedica este tiempo para decir quién se puso del lado de David en contra de Salomón.
Los primeros fueron los siervos, los que le servían en el palacio, y el versículo 15 dice, los siervos del rey dijeron, he aquí tus siervos están listos a todo lo que el rey decida, eran fieles, aquí Señor, aquí estamos para servirte, quieres quedarte, quieres pelear, quieres que nos vayamos, te seguimos a donde sea. Esos fueron los primeros. Por supuesto la familia también, y que era grande, se recuerdan que hemos mencionado que era grande la familia, muchas esposas y muchos hijos. Entonces dice, el rey salió con toda su familia en pos de él y solo dejó a 10 para que cuidaran el palacio. Dice, dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. O sea, se quedan ustedes acá y simplemente quédense, guarden las cosas y ahí nos vemos pronto, ¿verdad? Y vamos a ver que eso va a tener consecuencias. También la guardia personal. La describe de la siguiente forma, la Biblia dice, y todos sus siervos con todos los cereteos y peleteos y todos los gueteos, 600 hombres. Estos eran el mini ejército que David hizo cuando salió huyendo de Saúl y que vivió en Gat, por eso se llaman gueteos, de Gat, básicamente hicieron su pueblo, que era un lugar filisteo, pero estos eran los que formaban la guardia personal de David, y por lo general es curioso, o sea, tomaban, de verdad, o sea, tengo que procesar esto porque eran extranjeros, la guardia era extranjera, no sé, solía ser así en esos, qué raro, ¿verdad? Es muy extraño. Algo ha de haber ahí, una explicación. Y entre estos estaba Itai. Itai era un siervo del rey de Filisteo, pero que se puso del lado de David cuando David huyó. Y se fue con él. Entonces estaba ahí Itai, y la Biblia lo menciona, es bien interesante, pero cuando David le dijo, ay, no, vete, no, aquí no tienes que estar conmigo, ahorita se me armó la guerra civil en contra de mí, no te preocupes, pero él le dijo, no, yo soy fiel a ti, David. Dice, vive Dios que o para muerte o para vida, donde mi Señor el rey estuviera, ahí estará también su siervo. O sea, Itai dijo, a pesar de que era filisteo, él se unió a David y permaneció en las buenas y en las malas, vida o muerte, yo estoy contigo, David. Tremendo. Entonces ya vemos que se está juntando un bonito grupo en defensa de David. Y después también, y esto sí es muy importante, los levitas, los sacerdotes, los levitas, eran los dos principales sacerdotes, eran Sadoc y Abiatar. Pero no se fueron solos, sino que iban estos dos sacerdotes con otros levitas llevando el arca del pacto. Dijeron, David trajo el arca del pacto a Jerusalén, no la vamos a dejar ahí, nos vamos con todo y arca. Y ellos sacaron el arca del tabernáculo de David y se fueron a buscar a David. Para este momento, cuando estamos viendo esta descripción de los levitas, ya David iba con su familia y sus siervos camino para afuera del palacio. Ya iban subiendo, subiendo el monte de los olivos. Y los alcanzó, los sacerdotes los alcanzaron y iban con el arca, imagínense, iban detrás de David. Y cuando los alcanzaron, David les dijo, no, o sea, ¿qué están haciendo, verdad? Aprecio que se han venido, ¿verdad? Pero miren lo que les dice, vuelve el arca de Dios a la ciudad, y si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que yo vuelva. O sea, que él tenía esa fe. No, el arca se tiene que quedar en su lugar. Yo me tengo que ir, pero el arca que se quede en Jerusalén. Interesante. Y era también como el gancho que lo iba a traer a David de regreso, ¿verdad? Y aquí no sabía, David no sabía cuánto tiempo iba a tener que estar fuera, qué iba a pasar después, no sabía. Pero además, aquí vamos a ver que hay una pequeña estrategia de parte de David, porque dicen, ustedes, yo sé que Sadoc y Abiatar, los principales sacerdotes, están conmigo, no están a favor de esta rebelión, yo lo sé. Entonces, por esa razón es que yo necesito que ustedes se queden en Jerusalén, porque ustedes van a ser básicamente mis espías, mis informantes. Entonces, Sadoc y Abiatar, ustedes se van a quedar ahí en Jerusalén, pero ustedes tienen 2 hijos, ¿verdad? Sí. Ahimás, hijo de Sadoc, y Jonatán, hijo de Abiatar. Bueno, pues ellos, ustedes los van a mandar. Ustedes los van a mandar de vez en cuando a donde yo esté, y me van a ir a informar qué está pasando. Recuérdense, no había celulares, no había fax, ni faxes,
ya no existen, ¿verdad? Casi. No había email, no había teléfono, celular, ni nada. O sea, ¿cómo era la comunicación? De mensajero a mensajero, a pie, punto. Entonces él dijo, necesito mantenerme informado, pero va a ser a través de los hijos de los sacerdotes. Ustedes me van a mantener informado. Perfecto. Entonces regresaron con esta misión. ¿Y qué pasó con el resto del pueblo? Miren la descripción yo imagino, Jerusalén y también muchos otros lugares que amaban a David. Miren la descripción que dice, todo el país lloró en alta voz. Estaban tristísimos de ver que David estaba saliendo de su ciudad. Y pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. O sea, usted cuando oyen esa palabra, torrente de Cedrón, suena como un río imponente. Es un riachuelo que se forma cuando en la época lluviosa y en la época seca, nada. Simplemente un barranquito, ¿ok? Ese es el torrente Cedrón, pero lo cruzaron. Ahorita no sabemos si era época lluviosa o no, pero pasaron por el torrente de Cedrón, así se llama. Y ese es cuando, si ustedes han ido a Jerusalén, saliendo hacia el este, está el Monte de los Olivos, entonces bajan el barranquito, suben al Monte de los Olivos, ese es el torrente de Cedrón. Pero, ¿qué hizo todo el pueblo? Cruzó. No se van a ir con él, porque imagínense todo un pueblo en el desierto, hacia donde iba David a esconderse, era una locura, pero el pueblo cruzó el barranco o el torrente, no sabemos el riachuelo, lo que ha habido en ese momento, lo cruzó como en forma simbólica de que están apoyando a David. Vamos contigo, no sabemos que no podemos ir hasta donde tú vas a ir a esconderte al exilio casi, ¿verdad? No todos vamos a poder acompañar, pero nuestro corazón está contigo, David. Dice, asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto, en una forma simbólica. Después, David, se está yendo David. Subió al monte de los olivos, dice, subió la cuesta de los olivos y la subió. Oigan esta descripción, es que parte el alma. ¿Cómo iba David? Subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Qué descripción, ¿verdad? De lamento, de tristeza. Él estaba triste por la traición de Absalón, porque está él como rey, no se queda a pelear porque habría derramamiento de sangre innecesario, no, eso no voy a permitir, pero estoy en lamento, una tristeza profunda de esto que tengo que hacer. Y dice, también todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, iban llorando, era lamento, llorando mientras subían. Esto debe haber sido dramático y triste, muy triste. Y el pueblo vio a David subir, o sea, cruzaron el barranquito y vieron que iba subiendo y ahí lo despidieron. Y siguió David, y vamos a ver qué es lo que va a pasar. En la subida llegó un mensajero con David y le contaron, porque para este momento todavía no sabía. Había oído, Absalón se está rebelando, el pueblo se está volviendo hacia él. ¿Y quién es el pueblo? ¿Quién está apoyándolo de líderes? Los 200 líderes que fueron engañados porque no sabían a lo que iban. Ok, pero había una persona que sí sabía lo que estaba haciendo. Y ahí fue donde le contaron, dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Traición máxima. ¿Y qué fue lo que David dijo después de esto? Pues él oró. Qué santo. Entonces él dijo, en lo que él oró, Señor, por favor, entorpece ahora el consejo de Ahitofel. Más adelante vamos a leer una descripción de cómo era el consejo de Ahitofel. Él era un hombre brillante. Él, por eso era su consejero, porque lo que decía él era, wow, qué genio, wow, este consejo. Entonces, David, la oración es, si Absalón tiene al oído el consejo de Ahitofel, él le puede ir muy bien, porque él me conoce y él es muy sabio. Entonces, él tiene el consejo.
Esa es una mejor arma. Y eso es interesante. O sea, uno considera armas, cuanto armamento, los carros y los caballos, pero un buen consejo es un arma poderosísima. Y eso es lo que Aitofel representaba del lado de Absalón. Y por eso David ahorita dijo, entorpece el consejo de Aitofel. Okay, ahí lo vamos a ver más de esto al final de la clase y la próxima. Entonces, siguió caminando David y se encontró con otro amigo que sale a buscarlo. Y dice, cuando David llegó a la cumbre, ya llegando al tope del Monte de los Olivos, se encontró con otra persona y lo describe acá. Dice aquí, Usai arquita, que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza, tierra de lamento, como de luto estaba. ¿Okay? Entonces, este amigo era de los mejores amigos de David y salió, y entonces dijo, yo me voy contigo. ¿A dónde vas? Pero hay algo que me llamó la atención, porque ¿qué acabamos de ver antes? Vemos a un David lamentando, descalzo, la cabeza tapada, como que si fuera vergüenza, como de luto, todo su pueblo atrás así en lamento, casi derrotado, lo vemos, ¿verdad? Pero interesante, David cada vez, yo siento que es como de su personalidad, que cuando más aprieto está, mejor se pone, o más lúcida se pone su mente. Es interesante porque en este momento en que le llegaron a decir, Aitofel te traicionó y está con Absalón, eso fue como que la peor traición, pero eso lo hizo reaccionar y comenzó la mente se le abrió y comenzó a tomar decisiones muy estratégicas, como que se hubiera despertado en cierta forma. Y miren lo que le dijo a este Usai. Usai era un hombre poderoso, muy rico, amigo de él. Entonces él dijo, no me sigas, yo tengo una misión para ti. Y miren la misión que le encomienda a su mejor amigo. Dice, mira, si pasares conmigo me serás carga. O sea, vienes tú, tu familia, tu gente, va a ser más multitud, más entorpecimiento. No me vas a ayudar en nada. Pero, dice, mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo, o sea, que se ponga del lado de Absalón, entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. Porque este era también un amigo del rey, consejero. Entonces lo que él hizo, la estrategia de David, es mandar a su mejor amigo a la corte de Absalón y de ahí socavar el consejo de Aitofel, o por lo menos balancearlo, para que no, y vamos a ver que va a funcionar, va a funcionar. Pero esa fue la estrategia de David, mandarlo de espía, básicamente. Era hasta peligroso, siento yo, pero así, eso fue lo que él se ingenió, David, de mandar a su mejor amigo a la corte de Absalón, como informante, como espía, como balance de Aitofel. Interesante, ¿verdad? Y así fue. Y también le dijo a Usai, no te preocupes, no solo tú estás en esta situación, también mandé a otros informantes que van a ser Sadoc y Abiatar y a sus hijos, ellos también están conmigo. Entonces Usai dijo, ok, me voy a prestar a esta misión peligrosa, lo voy a hacer. Y cabal, no siguió a David, sino que se fue de regreso a la ciudad y él le va a dar la bienvenida en un ratito, lo vamos a ver. Ok. En el camino, ahorita vamos a ir al capítulo 16 y vamos a ver 2 encuentros que todavía tiene David en su camino de salida de Jerusalén. Estas 2 personas que vamos a conocer, vamos a mencionar a continuación, son 2 relacionados con Saúl. ¿Recuerdan el rey Saúl? Que había tanto conflicto, pues estas 2 personas están relacionadas, solo que van a tener actitudes muy diferentes. Primero vamos a ver que tienen el encuentro con Siba. Y Siba, ¿quién era? Siba era uno de los principales siervos de Saúl, de la casa de Saúl. Y salió de nuevo en mención porque cuando David estaba buscando a descendientes de Saúl y de Jonatán, de repente se encontró con Siba. Siba, tú eres siervo tú fuiste siervo de la casa de Saúl. ¿Conoces algún descendiente de Jonatán? Sí, su hijo. ¿Su hijo? ¿Y dónde está? Porque era lisiado, entonces ahí está guardado. ¿Verdad?
huyendo, ¿sí? Estaba destituido. ¿Cómo va a hacer eso? Entonces se recuerdan que casi que lo adoptó, lo trajo a su mesa, lo cuidó, pero Mefiboset no podía caminar. Bueno, entonces Siba se quedó a cargo de trabajarle la tierra a Mefiboset. O sea, todo lo que había sido propiedad de Saúl se lo pasó a Mefiboset y Siba servía a Mefiboset. ¿Estamos? ¿Verdad? Bueno, ok. Entonces, pero recordemos que Mefiboset no podía caminar. Entonces, de repente, en el camino de salida de David, se aparece Siba. Y entonces lleva unos asnos y lleva panes y comida y bebida. Y entonces, ¿qué es esto? Dijo David. Siba, ¿y qué estás haciendo acá? Es que el rey va a huir. Pues es que si usted ya tiene comida, rey, pues mire, le mando comida para sus siervos. Ay, qué gentil, ¿verdad? Qué buena gente. Y los asnos, para que el rey no tenga que caminar. Usted, ¿por qué va a ensuciar sus pies, señor rey? Usted súbase al asno, por favor, ¿verdad? Ay, qué gentil, ¿va? Siba, tú estás a cargo de todas las propiedades de Mefiboset, ¿verdad? Sí. ¿Y dónde está Mefiboset? Rey, fíjese que he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. Ahora, aquí, ¡ala, qué mal Mefiboset! Estamos diciendo, ¿verdad? Era mentira. O sea, estamos leyendo la historia. ¡Ay, qué malo Mefiboset! Pero qué forma de agradecer el trato de... Era mentira. Y eso solo se lo estoy diciendo como para aquí entre nos, ¿verdad? Porque a David se le engañó como, ¿qué es esto, Mefiboset? ¡Qué malo! Y miren lo que dice, porque todo fue el trama de este Siba, astuto. ¿Y qué hizo David? David dijo, he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset, ¿verdad? Porque creía, pero qué mal agradecido Mefiboset. Pues ¿sabes qué? Tú te quedas con todo, dijo David como reacción. Pero en el capítulo 19 vamos a ver que todo era una mentira y Mefiboset no se podía mover porque estaba lisiado, tenía que llevarlo a alguien. Lo dejó y sí, o sea, no sé si le dijo o qué, pero él solo se fue y a hacer su trampa, su mentira con el rey, todo ese drama con el rey, y era mentira porque él quería quedarse con todo. Tremendo, ¿verdad? Entonces, bueno, pasó esta situación. Y hubo otro, que es sí, de verdad, o sea, cómo se atrevió a hacer. Pero era otra persona que estaba llena de resentimiento contra David. Esta persona se llamaba Simei. Simei era pariente de Saúl y él estaba enojado con que David se hubiera quedado con el trono. Ahora, a él como que no le contaron que no fue David quien usurpó el trono, sino que había sido alguien todopoderoso que le dio el trono a David. ¿Quién fue esta persona todopoderosa que le dio el trono a David? Fue Dios, pero él como que no oyó esa parte de la historia, ¿verdad? Y él estaba resentido, es que qué mal, David se quedó con el trono de Saúl, y es que mi pariente era el rey y le fue quitado el trono. Bueno, él está enojado, pero pasó años enojado. ¿Y hemos oído de Simei hasta ahorita? No. ¿Alguien había oído su protesta? Tal vez en su casa, pero nadie más. O sea, no había, ese es la típica persona que cuando le va mal a alguien, que le cae mal a esta persona, se lanzan como buitres encima para deshacerlo, porque tienen resentimiento, pero no se atreven a decirlo cuando están cuando están en una posición buena, no se atreven a decir nada, pero lo ven de caída y se le tiran encima a despedazarlo, ¿verdad? Ese es Simei. Simei es como una hiena, como estos animales salvajes que son cobardes, pero que a la hora de que lo ven moribundo a uno se le tiran encima. Ese tipo de Simei. Entonces salió a insultar a David en el camino, ya viéndolo humillado, descalzo, tapado, huyendo. Dice, fuera, hombre sanguinario y perverso, y tirándole piedras. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. O sea, dándole duro, ¿verdad? Tú, míralo, te lo mereces, esto que te está haciendo Absalón te lo mereces, y tú eres sanguinario. Ahora, aquí
saltó alguien que se llama Abisai. Abisai es hermano de Joab. Joab es el general del ejército de David. Ahí andaba. Y estaba Abisai, y Abisai estaba a la par de David. David, solo dime. Y ahorita acabo con este cuatillo. Digo, dice, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? O sea, él está indignado. O sea, en el Medio Oriente, decirle a uno perro es de los peores insultos, y perro muerto aún peor, ¿verdad? O sea, este no solo es perro, sino que es muerto, o sea, ya está muerto, ¿verdad? Era el peor insulto que uno se podría imaginar en el Medio Oriente, ¿ok? Entonces, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. O sea, aquí se acaba la historia. Y uno casi como, pasa adelante, ¿verdad? Esa es la tentación humana, ¿verdad? No, sí, esto es, qué mal, ¿verdad? Póngalo en su lugar, Señor, ¿verdad? Pero miren la actitud, la respuesta de David. Y estas son las grandes lecciones que David, de verdad, David cometió muchos errores, pero tenía una gran sabiduría. Dice, ¿qué? Entonces se voltea con Abisai. Bueno, tal vez entiendo tu intención, ¿verdad? Como muy humana, pero ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Abisai era hijo de Sarbia. Sarbia es hermana del papá de David. No, perdón. Sarbia es hermana de David. Eran sus sobrinos, aunque eran mayores. Y estaba Joab y Abisai, ellos dos eran parte del ejército de David. Y entonces David dice, pero ¿qué tengo con ustedes? O sea, de verdad, ustedes están tremendos, porque ellos habían matado a Abner, ellos habían hecho muchas cosas, ¿verdad? Ellos eran sanguinarios, ellos sí eran sanguinarios. Entonces dice, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, ahora miren, oigan lo que está diciendo acá David, es interesante, dice, si él así maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¡Wow! Aquí saben qué está haciendo David, y eso es interesante, porque uno a veces se lo toma muy personal. Ay, pero es que ¿por qué tú me estás atacando a mí? Pero lo que uno tiene que, y eso sí, tenemos que prestar atención, porque eso debería ser nuestra forma de pensar. ¿Por qué está pasando esta situación? ¿Qué hay en esta situación que yo tengo que aprender? ¿Qué es el trato de Dios conmigo en esta situación? Eso es lo que está diciendo David. Esta situación me está pasando, ¿por qué me está pasando? Señor, ¿qué me estás queriendo decir tú en esta circunstancia? ¡Wow! ¿Qué hacemos nosotros? Saltamos ahí, nos brinca el orgullo, la cosa personal. No, él fue más allá. Él dijo, Señor, ¿qué mensaje tienes tú para mí aquí? Y había muchos mensajes para David, de verdad. Pero qué humildad de David, porque él hubiera podido hacer solo, ¿saben qué? Así, ¿ve? Y estaba Abisai encima del otro, callándolo para siempre. O sea, así de fácil era. Ahora, esto es lo fácil, ¿saben? No estar escuchando esos insultos. Pero él dijo, esta situación me está pasando porque he hecho malas cosas. O sea, ¿qué tengo yo que aprender? Pero miren cómo lo volteó David. Cómo lo volteó a David y cómo él dijo, yo estoy metido en este aprieto por mi error. Dijo, he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. Absalón, mi propio hijo, me está persiguiendo a mí. Entonces dice, déjale que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Qué tremendo, ¿verdad? Dice, y después dice, quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará bien por sus maldiciones. No, esto es otro nivel de humildad, de verdad. Él estaba viendo, aquí hay algo que yo tengo que aprender. Si mi propio hijo me está queriendo matar, o sea, no solo me está usurpando el trono, sino que implica que también me va a venir a matar. Okay, eso es lo que deseaba Absalón. Si mi propio hijo desea la muerte, que este benjaminita, pariente de Saúl, que me desea la muerte, eso es lo de menos, pero él ahorita está en modo pensante, David, como, ¿qué hice mal? ¿Cómo pude haber tratado esta situación? No debía haber solo pasado por alto este problema con mi hijo, debía haber tratado de fondo, no lo hice. O sea, él está pensando todo eso, entonces tiene esta humildad que deseamos tener, ¿verdad? Para poder enfrentar las cosas, porque Dios no nos hace pasar por pruebas o por situaciones de balde.
¿O acaso una maestra de segundo grado va a poner un examen de quinto grado primaria a sus alumnos? Jamás. O sea, las pruebas que se nos ponen enfrente es porque hay algo que tenemos que aprender o porque tenemos que subir de nivel. O sea, ¿cuál es la lección de esto? Y nosotros muchas veces reaccionamos a lo personal cuando no se trata del personal. ¿Cuál es el trato tuyo, Dios, conmigo en esta situación? ¿Cuál es el propósito? Y eso es lo que hizo David, admirable. Y vamos a leer en 1 Pedro porque habla de que Jesús también hizo ese ejemplo. Y dice en 1 Pedro 2:23, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba a aquel que juzga justamente. ¿Quién es? El Padre. Que no se trata de lo que tú me estás haciendo, es con Dios la situación. Señor, tú te vas a encargar, tú vas a hacer justicia. Este es el Evangelio de Dios, este es el mensaje de Dios. Es opuesto a lo que nos enseñan en el mundo, a cómo debemos reaccionar. Tú no te vas a dejar. Y entonces uno entra en este conflicto. Y hoy acaba un comentario muy interesante que la trampa del diablo muchas veces es bajarnos a que reaccionemos en la carne, porque en la carne él lleva las de ganar. Pero cuando nosotros tratamos los asuntos en la forma espiritual, él no tiene pero ningún chance de ganar. Entonces, ¿cómo vamos a tratar las situaciones? En forma espiritual si queremos ganar, ¿verdad? ¿De qué se trata Dios? ¿Por qué estoy en esta situación? Porque si nos metemos al lodo, adivinen quién va a ganar en el lodo. Los que viven en el lodo, ¿verdad? Ahí está, esos son los que van a ganar. Okay. No nos bajemos al nivel, a pelear al nivel terrenal, sino que hay que hacer las batallas en forma espiritual. Qué admirable, y eso me lo estoy diciendo a mí también, ¿va? O sea, como, ay, qué duro es esto, pero qué sabio, qué sabio. Y Jesús también habló de esto en el Sermón del Monte. Voy a leer Mateo 5:44, dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso, otro nivel. Y eso fue lo que hizo David con Simei. Y más adelante en el capítulo 19 vamos a ver el buen fruto que esta buena actitud de David, porque él de verdad pudo haberlo matado y la sangre hubiera estado entonces sobre David. O sea, es un mal, no se arregla con otro mal, y eso es lo que tenemos que aprender. La Biblia es uno de mis versículos favoritos, dice, no seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Esa es el arma que el Señor nos da, porque la tentación es, me está insultando, pues insúltalo de regreso, o sea, devuélvele, ¿verdad? Eso es la reacción humana, pero el Señor nos dice, no, con el mal se vence con el bien. Bendice, si te están maldiciendo, bendice. Y por esa actitud de David, vamos a ver el fruto en el capítulo 19 de esta actitud de humildad que tuvo. Aquí los voy a dejar en suspenso, ¿ok? O si no, vayan a su casa y leen el capítulo 19. Si no, vienen a la próxima. Ok, pero va a haber un cambio de actitud en Simei, van a ver. Y esa fue la victoria realmente. Okay, entonces, en el capítulo 16 sigue narrando cuando Absalón entró en la ciudad. Y ¿quién se le presentó en la entrada? Usai. ¿Quién era Usai? El mejor amigo de David. Entonces dice, viva el rey, bienvenido. Pero, bueno, Absalón no era baboso, ¿verdad? Entonces le dijo, ¿tú, Usai, me estás dando la bienvenida a mí? Si tú eres mejor amigo de David, ¿verdad? Entonces lo estaba como que agarrando, ¿verdad? En infragante. Entonces miren lo que dijo Usai. Dice, no, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo con el que me quedare. Y con él me quedaré. Ok, él estaba diciendo, sí, yo era amigo de David, pero ahorita tú eres el rey, entonces yo soy tu amigo, ¿verdad? Ok, así es fácil, ok, así es fácil. Absalón
¿saben qué? Era tan narcisista, tan egocéntrico, tan que se amaba a sí mismo, que lo aceptó. Y dijo, qué bueno, ¿verdad? Sí, es normal, claro, tienes que estar conmigo, ¿verdad? Lo aceptó así nomás, solo le dijo cosas lindas. Ay, qué bueno, dijo Absalón. Y se la creyó así de fácil, ¿verdad? Entonces se quedó ahí Husai para balancear el consejo de Ahitofel. Pero miren lo que dice ahorita el consejo de Ahitofel, ¿verdad? Dijo, bueno, ya estoy aquí, dijo Absalón, ¿qué voy a hacer ahorita? Miren el consejo que le dio Ahitofel, y eso sí, es de parar el pelo. Porque vamos a leer despacito que él era sabio, pero aquí como ¿a dónde se le fue la sabiduría? El consejo de Ahitofel es el siguiente, dice, llégate a las concubinas de tu padre, que se recuerdan que se habían quedado 10, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. ¿Y sabe por qué fue esto? Porque ¿cómo David va a poder perdonar esto? O sea, esto era, si se cruza eso bueno, aquí no era tengamos un amor y una aventura en el terrado, ¿verdad? En la terraza, no. Aquí eso es, lo que estaba hablando acá es violar a las mujeres, ¿verdad? O sea, llegar a ese punto era como ya, de ahí ya no se puede restaurar. ¿Cómo vamos a restaurar la relación después de esto? O sea, aunque podamos perdonarnos, esto ya es el punto de que se cruza, ya no hay restauración, ¿verdad? Ya es muy difícil que pase algo bueno después de esto. Y por eso es que Ahitofel, para destruir completamente esa relación, le dio este consejo. Porque ahí dice, oirá que te has hecho aborrecible a tu padre. O sea, ya no hay remedio. ¿Qué les parece este consejo? O sea, ¿qué? ¿Verdad? ¿Cómo fue eso? ¿Verdad? Pero miren qué interesante, porque este consejo es el cumplimiento de la profecía que le dio Natán. Natán es el profeta que lo confrontó con el pecado de Betsabé y le dijo, lo que va a pasar en tu casa es que va a haber conflicto, va a haber espada en tu casa, entre tus hijos, y lo que has hecho en oculto, que fue la aventura con Betsabé, lo que has hecho en oculto, otros lo harán con tus mujeres en público. Y Ahitofel le dijo, hazlo en público, o sea, súbete a una terraza y ahí vas delante, o sea, hasta la gente lo va a poder ver. O sea, así, en público. Horrible. Pero imagínense qué espantoso. ¿Y qué hizo Absalón? Lo hizo. Está bueno, buenísimo tu consejo. ¿Qué es eso? O sea, qué perversión, ¿verdad? Qué perversión el consejo, qué perversión. Ahora, quiero que vayamos a ver lo que dice la Biblia de Ahitofel. Eso para el pelo. Porque en el versículo 23, oigan cómo describe el consejo de Ahitofel. Dice, el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios, tanto con David como con Absalón. O sea, si Ahitofel habla, es sabiduría pura, es como que si Dios estuviera hablando. O sea, ese era el calibre de consejo que daba Ahitofel. ¿Y qué le pasó? Ahorita no dio como que Dios hablara, a menos que fue el cumplimiento de la profecía. Pero, ¿qué le pasó a Ahitofel? Lo que le pasó a Ahitofel fue que él estaba con una raíz de amargura por la muerte de Urías es una, pero comenzando con que David se había aprovechado de su nieta Betsabé, y no había pasado de ahí, o sea, no lo confrontó. Evidentemente fue algo que como que yo sé que tú sabes y todos sabemos que todos sabemos, pero nadie lo menciona. O sea, no se trató. Ahitofel y David nunca trataron ese tema, pero esto se quedó como espina. No dijo, bueno, lo voy a perdonar. No, nada. Se quedó ahí y vamos a leer lo que pasa cuando uno guarda una amargura y resentimiento y no lo trata. Y dice Hebreos 12:15 dice, mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Y también en Romanos 1,
21-22 dice, porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, antes se envanecieron en sus discursos y su necio corazón fue entenebrecido. Y profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, hay un momento en que la sabiduría se distorsiona, ya los pensamientos ya van por otro lado. Este hombre era gran sabio. Ahitofel era una persona muy sabia, pero su entendimiento fue entenebrecido por su pecado, por su no perdón, porque nunca trató esa situación. Entonces se volvió un monstruo. O sea, es como que eso es un veneno, la amargura, el resentimiento, se vuelve un veneno que ¿a quién afecta? A la persona que lo tiene. Y eso fue lo que pasó con Ahitofel. Dejó esta amargura en su corazón y primero lo estorbó hasta que fue contaminado su corazón y lo llevó a dar consejo malo. Entonces, de ser sabio se volvió necio y a hacer maldades. O sea, es decir, lo que él le dijo, leamos lo que Ahitofel le dijo a Absalón. Le dijo: lo que David le hizo a mi nieta es lo que yo quiero que tú hagas con las concubinas de David. O sea, fue la venganza. O sea, él se aprovechó de mi nieta. Tú aprovéchate de las concubinas que dejó David acá. Eso era o sea, vinculado directamente con el pecado que él había sufrido y la amargura. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque tenemos que tomar nota. O sea, esto no podemos, esa es de las lecciones fuertes de este capítulo. Cómo alguien que podía tener sabiduría se la va a perder completamente y torcer y contaminar su vida, echarla a perder por una raíz de amargura. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Tenemos que tratar esas situaciones porque contaminan, destruyen, entenebrecen el entendimiento, nos destruyen básicamente la vida. Y esta es la gran lección. Vamos a ver que sigue, vamos a ver cómo va a desencadenarse esta situación, porque aquí no se queda, pero aquí nos vamos a quedar el día de hoy. El capítulo, vamos a ver, el próximo estudio vamos a ver el capítulo 17 y 18.